Aleluya. Y aquí está con nosotros el evangelista y predicador Alex Torres. Lo saludamos y le decimos que nos traiga ese testimonio poderoso que él tiene de las cosas grandes que Dios ha hecho en su vida. Pero hay un detalle que es que uno se estremece, aleluya, como es todo lo que Dios hace, y él nos lo va a explicar cuál es ese detalle tan importante en su testimonio, y que de veras que nos quedamos maravillados ante las grandezas de Dios. Tenemos un Dios grande, grande, poderoso, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que, varón de Dios, Alex, cuéntanos ese testimonio tuyo tan impactante. A mí me refirieron, a alguien de Cristo viene, a la secretaria, aleluya, me refirió y me explicó, y entonces pues yo me contacté contigo, inmediatamente me diste el ok que sí, y aquí te tenemos. Esas cámaras son tuyas y nos puedes hablar en qué consiste ese testimonio tan impactante en tu vida. Amén. Dios te bendiga. Gracias, mi amada hermana Gloria, gracias a todos aquellos que nos pueden estar viendo durante este hermoso programa. Mis felicitaciones por todos estos años. Amén. Que Dios le ha permitido llevarlo a cabo, y rogamos al Señor que sean muchos más y que la fuerza y la bendición del Señor esté sobre usted. Primero quiero presentarme, como bien dijera nuestra amada hermana Gloria. Mi nombre es el evangelista Alex Torres. Por espacio de poco más de 40 años he sido parte del Concilio de las Iglesias de Cristo Misionera, y a nombre de la iglesia en la que adoro y persevero, la Iglesia de Cristo Misionera, allí en el barrio Santa Rosa 2, en el pueblo de Guaynabo. Vivo en Humacao, persevero en Guaynabo. Hace unos 10 años me mudé para el área este, pero en la congregación en la que persevero ya llevo poco más de 40 años. Tengo la bendición de que mi pastor ha sido el pastor de la congregación por los últimos 55 años. Eso es un veterano. Y allí estamos adorando al Señor, dándole la mano al pastor en todo lo que esté a nuestro alcance. Y viajamos desde Guaynabo hasta Humacao, adoramos al Señor y regresamos a casa. Y hasta el día de hoy, pues Dios nos ha guardado. Así que a nombre de nuestra organización de Iglesias de Cristo Misionera y a nombre de mi pastor, reverendo Alfredo Pomales, les saludamos. Y a nombre de mi amada esposa Karen y de la bendición de casa, la más pequeña, porque tengo 3 mayores, pero la más pequeña, que tiene 3 años, Aisha Yael, les saludamos en este hermoso día. Y ciertamente que para mí es una bendición, un privilegio poder compartir las experiencias de lo que es servirle al Señor. Yo comentaba los otros días con la hermana Gloria cuando me llamó para confirmar, y yo le decía que todos los testimonios son buenos, de dónde Dios saca a la gente, cómo Dios salva a la gente, pero creo que uno de los testimonios que más gratificante puede uno dar es haber tenido la bendición de nacer, criarse y permanecer en un hogar cristiano. Y Dios me dio esa bendición de nacer en un hogar cristiano. Ya voy a cumplir 56 años para la gloria del Señor. Todos los he pasado en la banca de la iglesia. El Señor me llamó muy joven a ministrar su palabra, a predicar. Llevo 41 años ya en lo que es el ministerio de la predicación, proclamando que no hay otro como el Señor, que el Señor es el dueño de todas las cosas, que Él tiene control de todas las cosas y que no hay nada mejor que servirle al Señor. Como bien usted dijera, en medio de todas las situaciones que estamos viviendo hoy en día, creo que el mundo, en medio de tanta mala noticia, el mundo necesita escuchar una buena noticia. Y esa noticia es Jesucristo. Por eso, mientras estaba esperando, cuando llegué, comencé a hojear un momento la palabra y me detuve en el capítulo número 4 del libro de Daniel, que es lo que yo llamo el testimonio de Nabucodonosor. Y es que en ese capítulo 4, verso 2, Nabucodonosor decía: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ciertamente yo tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano y le doy gracias al Señor por esa formación que Dios permitió que mis padres me dieran. Toda mi vida he estado en el Evangelio, pero mis padres me enseñaron algo que yo lo he predicado y lo he enseñado a mis hijos. Y es el hecho de que mis papás me dijeron que aunque yo fuera el hijo de predicador, mi papá fue evangelista muchos años, luego fue pastor, mi papá decía a mí y a mis hermanos que para llegar al cielo había que hacer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todo el que confesare que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. Y ese todo significa todo el mundo.
haya nacido en un hogar cristiano, no haya nacido en un hogar cristiano, todos necesitamos confesar a Jesucristo como Salvador. Así que esa enseñanza que me inculcaron mis padres, a la edad de 12 años, un día, yo levanté mi mano y yo dije, yo no quiero servirle al Señor porque papá y mamá me lleven a la iglesia. Yo quiero servirle porque yo quiero que Él sea dueño y Señor de mi vida. Y desde los 12 años comencé a servirle al Señor y hasta el día de hoy, ya con casi 56 años de edad, todavía sigo diciendo que vivo enamorado del Señor en altas y bajas, en luchas, en batallas, en problemas. Sigo diciendo que no hay nada mejor que servirle al Señor. Pero hay cosas que Dios permite en la vida de uno que marcan y son las que uno proclama. Aparte de proclamar la palabra, pues lo hacemos también con testimonio. Yo tengo la bendición de ser testigo de lo que es el poder del Señor, la misericordia del Señor. Yo le decía un poquito a la hermana Gloria cuando hablábamos los otros días que yo soy el testimonio de cuando Dios tiene propósitos con uno y que esos propósitos Dios los va a cumplir y los va a llevar a cabo en la medida en que Él solamente sabe hacerlo. La Biblia dice que Él cumplirá su propósito en mí. Pero me encanta también porque dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. No es que a mitad de camino Él decidió cambiar, no. Lo que Él está haciendo desde el principio es bueno, pero Él lo va mejorando, lo va perfeccionando. Así que, pues, naciendo en un hogar cristiano, yo soy el segundo de los 3 hijos que tuvieron mi papá y mi mamá. Soy el del medio, soy el más alto, pero soy el del medio. Y un día, cuando ya mi mamá estaba en esa etapa de embarazo, quizás de unos 5 meses y medio de embarazo, mi mamá comenzó a notar unas cosas en su embarazo que le empezaron a preocupar. Así que mi mamá decide ir al médico. Y cuando llega al médico le dice al doctor en esa época, y claro, esto yo lo testifico porque mi mamá me lo cuenta. Mi mamá le dice a su médico en esa época, yo siento que mi bebé no se está moviendo, yo siento que mi bebé no se mueve. Así que el médico comienza a hacer una serie de estudios. Mi mamá me dice que para ese tiempo no había la tecnología que hay hoy, máquinas, sonogramas. Así que mi mamá dice que en ese tiempo lo que el médico utilizaba eran unas pesas pequeñas que a ella, como la mujer embarazada, no le molestaban, pero al ponerlas sobre el vientre, a mí como criatura sí me iban a molestar. Así que mi mamá me dice que el médico las iba moviendo en su vientre, porque se supone que donde el médico pusiera esa pesa, se supone que si yo estaba en esa esquina del vientre acomodado, se supone que yo me moviera, porque el peso me iba a incomodar. Pero mientras el médico iba moviendo las piezas y las iba acomodando, la cara del médico se iba llenando de preocupación, porque el médico notaba que no había ningún tipo de reacción. Así que cuando terminó de hacer todo el chequeo, el médico finalmente terminó diciéndole a mi papá y a mi mamá, le dice, con mucho dolor yo tengo que decirle que su bebé no se está moviendo, que no encuentro nada, esto se supone que le moleste, se supone que él se mueva, pero hay cosas que Dios las permite aunque nosotros no las entendamos. Cuando el médico le dice a mis padres que no habían signos vitales, e inmediatamente trataron de buscar una camilla para hospitalizar a mi mamá y hacerle una cesárea de emergencia, lamentablemente el hospital no tenía espacio. Así que le dicen a mis padres, vayan a su casa y tan pronto haya una camilla desalojada, le vamos a llamar para hacerle una operación. Así que uno dice, son cosas que no tienen sentido. Mi mamá tenía el dolor, la pérdida, el sufrimiento. Ellos vivían en la ciudad de Nueva York para ese tiempo, así que inmediatamente llegaron a la casa, tomaron el teléfono, llamaron a toda la familia aquí en Puerto Rico, le contaron lo que había pasado. Mi abuelo, el papá de mi mamá, le dice, no te preocupes, la última palabra la tiene el Señor. Llamaron al pastor de la iglesia, que en ese tiempo, la iglesia de la Nueva Jerusalén en la ciudad de Haverstraw, New York, era el reverendo Richard Díaz, que hoy está en la presencia del Señor. Y cuando llaman al pastor para contarle lo que el médico había dicho, el pastor expresa exactamente lo mismo. Le dice a mi mamá, tranquila que la última palabra la tiene el Señor. Y eso no ha cambiado.
todavía con todos los años, Dios sigue teniendo la última palabra. Así que se sentaron a esperar la llamada del hospital para que la llevaran inmediatamente a hacerle una cesárea para sacarme. Pero la llamada no llegaba. Pasó el primer día, no sucedía nada. Pasó el segundo día, no sucedía nada. Llegó el tercer día, no sucedía nada. Y cuando mis papás se acostaron en ese tercer día, ya entrando al cuarto día de que yo no me movía, de que no había nada, mi papá es de los que cuando cae en la cama inmediatamente él queda noqueado. Mi mamá es un poquito más prolongada en alcanzar el sueño. Y en un momento dado me cuenta mi mamá que ella le dio un codazo a mi papá por las costillas que lo tumbó de la cama. Así que mi papá queda asombrado y asustado a la misma vez. Cuando él se despierta, se levanta del piso, le pregunta a mi mamá si ella estaba bien y ella estaba llorando. Le dice: estoy bien, lo que pasa es que el bebé se movió. Inmediatamente mi papá se levanta y le pone la mano en el vientre a mi mamá y mi mamá me dice que yo lo que tenía era una fiesta. Así que yo estaba corriendo en todo su vientre, yo estaba haciendo escante, como decimos en el campo. E inmediatamente al otro día fueron y llevaron a mi mamá al médico, llevaron a mi mamá al hospital y mi mamá le contó al médico lo que había pasado. Lo mismo que el médico había hecho 3 días atrás, volvió a hacerlo. Vamos a poner las pesas y de momento cuando puso las pesas, pues entonces ya la situación era diferente. Ahora yo me pasaba moviéndome, donde quiera que él ponía la pesa, yo me movía. Cuando mis papás llegaron a casa, inmediatamente comenzaron a llamar a toda la familia. El bebé está bien, todo está bien, fuimos al médico, todo está al día. Recibieron un toque en la puerta de la casa. Y en ese momento, cuando ellos abren la puerta, quien estaba en la puerta era el pastor de la iglesia, el reverendo Richard Díaz. Y él estaba con una sonrisa. Pero como todo pastor preocupado les dice: ¿cómo están? Ellos muy contentos le dijeron: estamos bien. Le pregunta el pastor: ¿y el bebé cómo está? Y media llorosa mi mamá le dice: el bebé está bien. Fuimos al médico. Y el reverendo Richard Díaz le hace la pregunta, le dice: ¿desde qué hora está el bebé bien? En ese momento mi mamá le dice la hora y él sonrió. Y esta parte yo siempre me la disfruto. Él sonrió y le dice a mis papás: yo lo sabía. Y ellos se quedan como que sorprendidos: ¿cómo que usted lo sabe, pastor, si todavía no lo hemos llamado? Así que inmediatamente él le dice: a esa hora yo estaba orando. Por eso es que yo creo en la oración, yo creo en el poder de la oración. Yo siempre le digo a la gente, cuando a veces hay personas que se me acercan y me preguntan que por qué yo predico. Yo no predico porque soy hijo de un pastor, yo no predico porque soy hijo de un evangelista, yo predico porque yo conozco al Dios que yo predico. Yo he experimentado al Dios que yo predico. Y no solamente en mi vida, lo he visto en la vida de otras personas. Así que el reverendo Richard Díaz le dice a mis padres: yo lo sé porque a esa hora yo estaba orando. Y cuando yo estaba orando, el Señor me mostró una visión. En ese momento yo veo la mano del Señor que descendió. Veo una mano nada más, le decía él. Veo la mano del Señor que desciende, entró en tu vientre, le decía a mi mamá, y agarró el muchacho por las piernas. Y para todos los que somos un poquito del pasado, sabemos que para que un bebé llorara en el pasado había que darle una nalgadita. Sí. No es como ahora ya ellos nacen gritando y llorando y con los ojos abiertos, pero antes había que darle la nalgadita, había que esperar a veces hasta un mes para que abriera los ojos. Y el reverendo Richard Díaz le dice: yo vi cuando el Señor lo tomó con la mano, lo sacó de tu vientre por las piernitas, se lo puso frente a su nariz y lo sopló. Y en ese momento el muchachito rompió a llorar. Y ahí mismito él vio cuando la mano del Señor depositó mi vida, mi cuerpo lo depositó de nuevo en el vientre de mi madre. Por eso cuando él llega a casa donde mis papás le dice: ya yo lo sabía. ¿Por qué? Porque yo creo que
hay tantas cosas que contar. Sí nos alegramos con la gente que Dios sacó de la taberna, de la gente que Dios sacó de la droga, la gente que Dios sacó del narcotráfico, de la calle. Todo eso es hermoso, porque eso lo que demuestra es que Dios no tiene limitaciones a la hora de alcanzar a uno. Pero aún los que hemos tenido el privilegio de nacer en el Evangelio, hemos sido marcados por alguna experiencia que Dios nos ha permitido alcanzar. Por eso es que yo cito las palabras de Nabucodonosor: me conviene, me es necesario hablar y declarar las señales y milagros que el Señor ha hecho en mi vida. Pero no todo se quedó ahí. Ese es el milagro en su parte inicial. Cuando mi mamá llegó a los 7 meses, empezó a sentir unas molestias y regresa de nuevo donde el médico. Y cuando va donde el médico, que el médico lo primero que hace es verificarme, está todo bien, pero le dice a mi mamá: yo no voy a pasar más sustos con usted, yo le voy a sacar a ese muchacho. Así que a los 7 meses, yo soy 7 mesino, a los 7 meses el médico decide sacarme. ¿7 mesinos? Yo soy 7 mesino. Y vean que 7 vecinos más desarrollados. A veces los 7 vecinos nacen pequeñitos. Pequeñitos, pero ahí es donde entra la parte interesante. Cuéntalo. Porque yo soy 7 vecinos. Lo primero es que no me metieron en una incubadora. Gracias al Señor no hubo necesidad de hacerlo. Ya yo estaba listo para irme primero que mi mamá. Lo segundo es que aún siendo 7 mesino, yo medí 23 pulgadas. Y pesé 7 libras con 12 onzas. Pues es un niño completamente desarrollado de 9 meses. Así que por eso es que el doctor le decía a mi mamá. Los vecinos supone que sí, exacto, prematuro, todavía tienen que no, gracias al Señor. Lo ponen en incubadora. Y gracias al Señor, en la misericordia del Señor, Dios me permitió nacer saludable hasta el día de hoy, 55 años más tarde. Yo no sé lo que es visitar un médico, lo normal de la edad, como dice ahora, que uno pues ahora va al médico para chequearse la presión, esto, lo otro, porque ya uno no es un muchacho de 15 años. Pero le doy gracias a Dios que en su misericordia Dios me ha guardado en salud, Dios me ha permitido disfrutar de ese milagro que Dios hizo en mi vida. Pero ese milagro Dios lo permite porque Él tenía propósitos conmigo. Pero sin embargo, hay un adversario que tratará por todos los mecanismos de que ese propósito no se realice. Así que mientras yo voy creciendo, yo empiezo a vivir unas experiencias donde el enemigo comienza a tratar de atentar con mi vida. Lo primero que yo experimento es que en un descuido de muchacho, tenía como algunos 7 u 8 años, estoy jugando con una pelota cerca de la acera y se me fue para la calle. Así que no miré para ningún lado, simplemente me tiré a buscar la pelota y en ese momento me quedo petrificado en el mismo medio de la carretera. Porque cuando me doy cuenta de lo que yo había hecho, yo veo un carro Cadillac blanco que viene a una velocidad tremenda y yo estoy en el medio de la carretera doblándome para agarrar la pelota y yo dije, pues aquí se acabó todo. Pero en ese preciso momento donde ya parecía que el carro me iba a terminar de aplastar, en ese momento yo sentí cuando algo me agarró por la cintura y me despegó. Así que yo caigo sentado frente al carro, prácticamente a ley de pulgadas de que el carro me golpeara. En ese momento pues yo no entiendo lo que está pasando. Con los años puedo entender el propósito de Dios. Ya cuando venimos de Estados Unidos para Puerto Rico, estábamos en casa de mis abuelos por parte de mi mamá, en La Charca, como le llamábamos antes, en La Joya. Y mis abuelos vivían cerca y estábamos mis primos y yo, nos tiramos a nadar, o por lo menos a mojarnos, darnos el chapuzón. Yo nunca he sabido nadar, así que siempre estoy buscando las partes más bajitas. Pero ese día me tiré. Y había estado lloviendo en días recientes y lo que no sabíamos era que en esa misma área donde yo me había tirado, que acostumbraba a hacerlo en otras ocasiones, se había formado un remolino. Así que cuando yo traté de subir, lo que el remolino hacía era que me succionaba hacia abajo. Dentro de la
turbidez del agua, yo veía cómo mis primos las manos las metían para tratar de agarrarme y yo no podía agarrarlas. Así que esa sensación donde estoy perdiendo ya el aire, donde estoy pensando, yo tenía unos 12 años más o menos, yo no podía agarrar la mano de ninguno de ellos. Y en un momento dado yo siento como que algo me agarró por los pies y me impulsó hacia arriba. Y en ese momento ellos logran agarrarme de la mano. Tampoco lo entendía. Yo digo, pues pasó. Siendo hijo de un ministro, yo conozco lo que es el ministerio. Y ningún ministerio, cuando es de parte de Dios, ningún ministerio es fácil. Cuesta lágrimas, cuesta sufrimiento, cuesta crítica, señalamiento, abandono. Así que en mi carácter personal, Alex Torres no quería ser ministro. Yo no quería ser predicador. Yo me conformaba con tocar la pandereta, el guícharo, y aunque mis hermanos y yo tengo una hermana menor, acostumbrábamos a utilizar los muñecos de mi hermana para hacer culto, lo que uno veía en la iglesia. El predicador siempre era yo. Yo tenía un palito de escoba recortado como de unas 6 pulgadas, ese era mi micrófono. Y cuando estábamos haciendo el culto, mi hermano dirigía, mi hermana cantaba, invertían los papeles, mi hermana dirigía, mi hermano cantaba, pero el predicador era yo. Lo que yo escuchaba en la iglesia era precisamente lo que yo repetía. Y cuando estábamos jugando con los muñecos, cuando llegaba el momento de cuántos adoran al Señor, entre los 3 hacíamos coro como si todos los muñecos estuvieran adorando. Pero cuando el Señor empezó a tratar conmigo, porque una cosa es jugar, otra cosa es cuando Dios comienza a tratar contigo. Donde quiera que uno iba, Dios levantaba a alguien y le decía, póngase de pie, jovencito. Y yo miraba para todos lados. Yo, sí, póngase de pie, Dios tiene esto contigo. Yo en mi mente decía, no, conmigo no. A la edad de 12 años yo estoy en una vigilia, en una iglesia de discípulos de Cristo. Y esa noche predicaba una anciana de unos 70 años. Su nombre jamás en la vida se me va a olvidar. Su nombre era Laura Buchan, una mujer de Dios tremenda. Y yo recuerdo que cuando ella termina de predicar, ella dice, hermano, yo quiero que todos hagan un círculo alrededor del templo mientras yo voy ministrando. Así que habían como unas 200, 250 personas. Ella oraba por la gente, pero en algunos de ellos se detenía a darle una palabra. Cuando ella se paró al lado mío, ella, como decimos en el campo, ella no zapateó, ella no gritó, ella no dijo, mira, mira, anda, anda. Ella no habló lengua, no dijo nada. Simplemente se me acercó al oído y me dijo, así te dice el Señor. Pero en ese así te dice el Señor, yo entendí con la convicción que me lo dijo. Y yo hasta el día de hoy es como si yo todavía escuchara a esa anciana en mi oído. Así te dice el Señor. Y yo me estremecí. Yo dije, esto está en serio. Y recuerdo que me dijo, 10 veces te ha llamado el Señor y las 10 le has dicho que no. Entonces yo me derrumbo porque ella no está adivinando números. Ella exactamente 10 veces en ocasiones diferentes Dios me había hablado, había tratado conmigo. Y yo siempre en una negativa. No, no, yo no soy, búscate a alguien que haga eso, yo no voy a hacerlo. Pero ese día yo entendí que Dios cuando llama a alguien no juega. Y cuando Dios comienza a bregar conmigo, Dios me dice, 10 veces te he llamado, hoy es la número 11 que te llamo. Y no te vuelvo a llamar más. Entonces uno piensa que el mensaje de Dios en ese momento se quedó ahí. Y ya uno está hecho un mar de lágrimas, un saco de nervios. Y uno se da cuenta que Dios no está bromeando. Pero la cosa se complica porque cuando ella vuelve y abre la boca de nuevo me dice, te ha llamado 10 veces. Es la última vez que te llama hoy. Pero cuando tú llegues a su presencia, Él te va a pedir cuentas por lo que un día Él quiso hacer contigo. Y ese día yo dije, Dios no está bromeando. Aquí es, o lo acepto, o me atengo a las consecuencias. O sí, o sí. No había más opciones. Y en ese momento yo entendí esa mano que se posó en mi cintura a los 8 años. En ese momento yo entendí esa mano que me subió a la edad de 12 años para que yo no me ahogara. Y yo dije,
todo esto ha sido Dios preservando mi vida. Entonces, cuando yo era más pequeño, quien contaba el testimonio de lo que Dios había hecho con mi vida era mi mamá. Y yo lloraba, cada vez que ella hablaba esas cosas, yo lloraba. Y cuando nos montábamos en el carro, yo peleaba con mi mamá y le decía, tú no tienes que estar diciéndole a la gente esas cosas, eso a la gente no le importa. Pero cuando fui creciendo, un día el Señor me dijo, lo que yo he hecho contigo, lo he hecho no para que tu mamá lo cuente, es para que tú le digas a otros cuán grandes cosas yo he hecho contigo. Exactamente lo mismo que el Señor le decía a mucha gente cuando Él trabajó en la vida de ellos y ellos querían irse detrás de Él, Él les decía, no, conmigo no. Regresa a los tuyos y diles cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Entonces, cuando yo analizo todo lo que Dios me ha permitido experimentar a lo largo de todos estos años, de lo único que me arrepiento es de haberle negado al Señor mi vida desde el primer momento que Él me llamó. Bastante. Sí, porque definitivamente... Ahora te arrepientes de algún tiempito que te desperdiciaste o que no te conectaste bien. En realidad, yo digo que o eso... el llamado, que tú lo querías. Exacto. Si yo me pongo a pensar... Con el Señor sirviéndole. Si yo me pongo a pensar, yo digo, de algo que sí me arrepiento es de en el primer momento que Dios me llamó. Yo era apenas un niño de 12 años cuando Dios comenzó a tratar conmigo, claro. Ya mis papás me decían, mientras yo iba creciendo, Dios tiene algo contigo, Dios te devolvió la vida, Él te resucitó, Dios tiene algo poderoso contigo. Yo decía, no, es que no me interesa, yo no quiero. Yo vi a mi papá sufrir, yo vi a mi papá llorar, ministerialmente hablando, y yo decía, yo no quiero eso para mí. Yo no quiero vivir esa vida. Pero sin embargo, cuando el Señor entonces me mete en este asunto ministerial, descubrí que las lágrimas siempre llegan, es muy cierto. ¿Viven tus papás? ¿Viven? Sí, hoy en día ellos viven... ¿Tú eres joven todavía? ¿Quiere decir que tus papás tienen que estar...? Sí, ellos viven en los últimos ya 30 años, ellos viven en el estado de la Florida. El único que estoy aquí en Puerto Rico soy yo. Mis hermanos viven allá, tengo 2 de mis hijos mayores. Allá? Me crié hasta los 8 años allá. Pero prácticamente toda mi vida la he hecho aquí en Puerto Rico, pero uno ha visto a lo largo de los años, me he dado cuenta de que cuando uno se pone en las manos del Señor y uno le entrega a Dios lo que uno es, lo que uno tiene. Cuando Dios me llamó al ministerio, el Señor solamente me dijo una cosa, me dijo, hazte cargo de mis asuntos, yo me hago cargo de los tuyos. Y yo he abrazado esa promesa hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, Dios ha sido fiel. Cuando no ha habido economía, cuando no ha habido trabajo, cuando llegó pandemia, cuando llegó diferentes situaciones, hasta el día de hoy, la promesa de Dios se ha cumplido. Hazte cargo de mis asuntos, yo me hago cargo de los tuyos. Yo pudiera testificar muchas cosas ministerialmente hablando, pero hay una que me marcó y la llevo en mi corazón. Y yo recuerdo que yo ministraba hace muchos años en el pueblo de Yabucoa. Y cuando estoy ministrando, que hago el llamado al altar, pasó la gente al frente, yo pregunto quién quiere recibir a Cristo. Algunas personas levantaron la mano, pero dentro de esas personas hay un joven que está envuelto en llanto, llorando, y hay un anciano al lado de él. Y el anciano se me acerca y me dice, predicador, ¿usted sabe hablar inglés? Yo le dije, bueno, yo me crié un tiempo en Estados Unidos, pero al estar en Puerto Rico, pues lamentablemente como que esa fluidez dejé de practicarlo, pero todavía me defiendo. Me dice, lo que pasa es que él quiere recibir a Cristo, pero yo no sé mucho inglés, así que no puedo hablar con él mucho. Está bien, yo comencé una conversación con aquel joven y él atacado llorando. Y entonces cuando yo le digo, ¿tú quieres una oración esta noche? Me dice, no, yo quiero recibir a Cristo como Salvador. Porque hay gente que pasa al frente por una oración nada más, pero él me está haciendo enfático, yo quiero recibir a Cristo.
Así que hay una pregunta obligada. Yo le digo, ¿tú hablas español? Me dice que no. Le digo, ¿tú entiendes español? Me dice que no. Yo le digo, ¿alguien te tradujo lo que yo prediqué? Me dijo que no. Así que ahora el confundido soy yo. Y recuerdo que cuando estoy así hablando con él, le digo, pues, ¿cómo tú sabes lo que yo prediqué para decir que tú quieres a Cristo? Y me dice, lo primero es que yo no venía para la iglesia. O sea, yo no venía no tenía intenciones de pararme en ninguna iglesia, en ningún templo. Me dice, yo iba pasando por ahí al frente y oí una voz que me dijo, detente, estaciónate y bájate. Así que yo entré, me senté en una esquina, empecé a escuchar los cánticos, la gente cantando, no entendía nada, pero me quedé porque no me podía ir, había algo que me hacía quedarme. Y entonces usted empezó a predicar. Y yo le digo, ¿y tú entendiste algo de lo que yo prediqué? Porque yo no prediqué en inglés. Y tú me estás diciendo que nadie te tradujo. Y entonces ahí es que él comienza a llorar, más todavía. Me dice, predicador, yo quiero a Cristo porque hoy yo descubrí cuánto Él me ama. Yo descubrí cuán importante yo soy para Él. Yo descubrí por qué razón Él me hizo detenerme. Y yo estoy ansioso porque me dé una respuesta. Me dice, lo que pasa es que mientras usted predicaba en español, yo lo estaba entendiendo a usted en inglés. Wow. O sea, cuando yo experimento todas estas cosas, entonces yo tengo que decir lo que decía el apóstol, ay de mí si no predico. De que uno a veces ha querido aguantarse un poquito por las situaciones que vienen, como a veces usted dice, 20 cosas inesperadas. Hay que predicar. El cansancio llega, hay que predicar. La crítica llega, hay que predicar. Porque la gente no necesita escuchar cuán mal yo estoy. La gente lo que necesita escuchar es que hay un Dios que permite que todos estemos bien. Cuán grande es Él. Exacto. Lo importante es no cuán mal yo estoy, y cuánto digo mal yo estoy, y la crisis, y los problemas, y la lucha. Lo importante es cuán grande es Él, como dice el himno, cuán grande es Él. Amén. Y es algo que en lo que está a mi alcance trato de transmitir. Yo hace algunos 20 y tantos años, yo había estado pues, fuera de Puerto Rico, había estado ministrando fuera de Puerto Rico como unas 2 semanas, llegué a Puerto Rico y al día siguiente de haber llegado a Puerto Rico, fui a reunirme con un pastor amigo que quería que hiciéramos algo en su iglesia. Cuando voy regresando a mi casa, en ese tiempo yo vivía en el pueblo de Guaynabo, voy subiendo lento porque iba en una llamada telefónica y voy subiendo lento la cuestita por donde yo vivía. En ese momento me abren la puerta del carro. Como yo llevaba 2 semanas sin estar en el barrio, pensé que era alguno de los muchachos del barrio que me estaba haciendo alguna maldad, pero cuando finalmente me doy cuenta, no era una maldad lo que me estaban haciendo, me estaban poniendo un cañón en el mismo centro del pecho. Y en ese momento la persona era un muchacho joven. Qué experiencia horrible. Era un muchacho joven y me dice, bájate del carro, no me mires y sigue caminando si no quieres que te dispare. Y yo dejé todo. Lo único que pude agarrar fue el teléfono que disimuladamente lo metí en el bolsillo, seguí caminando. Y como yo siempre digo, el que había salido en carro llegó a la casa a pie. Eso fue un jueves por la noche, no se me puede olvidar. Viernes en la mañana fui al cuartel de policía, hice mi querella, me enseñaron los libros, todo lo que uno debe hacer. Pero a mí me dio, lo que yo llamo, me dio una depresión espiritual. Yo decía, yo necesito llegar a un sitio, yo necesito llegar a un culto donde yo pueda adorar al Señor, donde Dios me dé una palabra, donde Dios me consuele, donde Dios me levante, donde Dios me haga sentir que aún en medio de esto que Él permitió, Él está conmigo. Y recuerdo que me monté en el otro carro que teníamos en casa para ese tiempo, comencé a guiar, comencé a conducir. Desde Guaynabo, cuando vengo a abrir los ojos, a caer en sí, como dice uno, yo había conducido desde Guaynabo hasta el pueblo de Naranjito, a un sector que le llaman el sector Loma del Viento, a una iglesia que yo llevaba muchos años compartiendo con ellos.
Así que me estacioné. La iglesia tenía su aire acondicionado, pero aún con el aire acondicionado, el ambiente que había, aún afuera uno lo percibía. Así que yo empecé a sentirme bien, yo decía, Dios me va a hablar, Dios me va a bendecir, Dios me va a ministrar. Y entré, me arrodillé en la parte de atrás. Cuando estoy en la parte de atrás, alguien le dice al pastor, Alex Torres está ahí. Así que yo me hice loco, seguí orando. El pastor me dice, súbete con nosotros al altar. Había un predicador en el altar, él me lo presenta, yo lo saludo y me voy a la esquina a orar. Cuando de momento yo siento que me tocan el hombro, levanto la mirada y era el pastor de la iglesia de nuevo. Me había saludado, él me había subido al altar y todo, y de momento se baja, como yo estaba rodeado orando, se baja y me dice, ¿tú tienes palabra para predicar esta noche? Y yo lo miré y le dije, pero si tú tienes un predicador que me lo acabas de presentar. Y me dice, sí, él se está quedando en mi casa, él puede predicar el domingo. Pero cuando yo me arrodillé a orar, Dios me dijo que tú tienes una palabra para nosotros. Wow. Entonces yo dije, bueno, si Dios te lo dijo, vamos para adelante. No había bosquejos, no había libreta, no había nada. Todo eso estaba en el carro cuando me hicieron el kayaking. El kayaking había sido apenas 24 horas antes. Y él me está preguntando a mí si yo tengo palabra para predicar. Ay, Dios mío. Es como cuando a Jeremías lo metieron en la cisterna y le dicen, ¿todavía tienes palabra para profetizar? No, ahora es que vamos a profetizar más todavía. Es que Dios es grande, grande. Ahora es que vamos para adelante. Y yo le dije, está bien, no hay problema. Él se despegó, yo cerré los ojos, le dije, Señor, si tú de verdad dices que yo tengo una palabra, tú me la tienes que dar porque yo no tengo nada en mente. Yo lo que tengo es un mal rato, un susto, lo que sea. Abrí la palabra, rompí a predicar, hice el llamado, la gente pasó al frente, ministré por la gente y yo en ningún momento le dije a la gente, hermano, a mí me hicieron un kayaking. ¿Por qué? Porque el día que yo subo un altar, yo voy a repetir las mismas palabras que empecé ahora que voy a terminar. A mí me conviene que declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. La gente no necesita saber si yo estoy mal, la gente necesita saber que en el Señor todo está bien. Pastora, ha sido una bendición estar con usted. Yo pudiera seguir, mire, aquí, yo estoy segura que ustedes dirán lo mismo que yo digo, ¿verdad? Podemos seguir todavía largos ratos escuchando a este siervo, a este varón, Alex Torres, con estos testimonios tan hermosos, tan gloriosos. Gracias, desde toda su vida, ¿verdad? Que nació en un hogar de ¿verdad? Navidad, de niñez, de